Vamos a estar hoy predicando en el tema un movimiento de la palabra. Es normal, y por la Biblia lo podemos ver, que cuando el hombre se separa de Dios, el hombre queda como hijo de Satanás, queda esclavo a Satanás por desobedecer la palabra. Por desobedecer la palabra, al estar esclavo a Satanás, el hombre, todo lo que hace es malo. Todo lo que hace es malo, aunque se esfuerce a hacer lo bueno. Todo lo que hace es malo. Todo, hasta respirar fuera de Dios es malo. Todo es malo. Y todo lo hace para el diablo, para Satanás, porque ese es el padre de todo hombre, de toda mujer que no cree en Jesús como el Cristo. Ese es su padre. Y al el hombre estar separado de Dios, esclavo a Satanás, hijo de Satanás, el hombre no tiene otra opción que morir y después de esto ir a un juicio. Pero ¿de qué manera el hombre hoy puede volver a recobrar la vida? Puede volver a estar con Dios, puede ser libre de Satanás de una sola manera, creyendo en Jesús como el Cristo. ¿Y cómo esa persona puede creer en Jesús como el Cristo? Escuchando el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, porque todas estas se nos han dado para que creamos que Jesús es el Cristo y anunciemos que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso es que a través del movimiento de la palabra, la persona puede llegar a creer, puede recobrar vida, puede ser liberada de Satanás, limpiada del pecado y reconciliada con Dios una vez que cree en Jesús como el Cristo, porque eres el verdadero rey que te libera de Satanás, el verdadero sacerdote que te limpia de tu pecado original y el verdadero profeta que te une nuevamente con Dios. Y pasas de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios, pasas de las tinieblas hacia la luz, que es Cristo Jesús. Entonces, a través del movimiento de la palabra es que la persona puede llegar a creer. Es a través del movimiento de la palabra, no es a través de no, porque yo voy a orar por intercesión y voy a ser un intercesor y voy a hacer y yo puedo hacer. No, es a través del movimiento de la palabra. Es el Señor quien lo hace, a través de sus hijos, es testificando el Evangelio. Vamos a comprobarlo en Hechos capítulo 5, verso 42. Vamos a ver cómo era el movimiento de la palabra. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. De esta manera era que las personas podían llegar a creer. Así es que podemos hacer el movimiento de la palabra. Así es como se hace el movimiento de la palabra por la Biblia, todos los días, en el templo y por las casas. Predicar y enseñar sobre nuestro Señor Jesús, el Cristo. Porque si leemos escrituras más antiguas y otras traducciones actuales, podemos ver que nos muestran que todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Este era el evangelio que predicaba la iglesia del Señor Jesucristo. Así el Señor nos ha enseñado. Porque si vemos cómo comienza el evangelismo en Jerusalén, vamos a ver que primero que todo fue la promesa del Señor en Hechos capítulo 1, verso 4, verso 8 y verso 11. En el capítulo 1, verso 4, se les dijo que fueran y que esperaran en aquel lugar la promesa. Los que se aferraron a la promesa fueron a aquel lugar, y en Hechos capítulo 1, verso 8, se les iba a dar el poder para la evangelización. Para eso ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y el verso 11 nos dice que estaban ya aferrados a la segunda venida. El comienzo de la evangelización en Jerusalén era ellos aferrándose a la promesa del Señor. En Hechos capítulo 1, verso del 13 al 14, ellos oraban aferrados al pacto.
para poder hacer la evangelización mundial, para poder hacer el movimiento de la palabra. En Hechos capítulo 1, capítulo 2, versos del 1 al 4, se cumple la promesa. En el verso 9 y en el verso del verso 9 al verso 11 se proclama el evangelio y vemos que cuando ellos fueron llenados con esa promesa, en Hechos capítulo 2, verso 36, Pedro lleno de esa promesa, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo le llevó a predicar? El evangelio, que Jesús era el Cristo, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No había otra. El Espíritu Santo no lo llevó a tumbar gente. El Espíritu Santo no lo llevó a hacer muchas cosas. El Espíritu Santo lo llevó a hacer testificar el evangelio. Predicaba el evangelio. Y en Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47, 3.000 creyeron. En Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10 y en Hechos capítulo 4, verso 4, 5.000 creyeron. Y esto va aumentando y va aumentando cada vez más, como lo podemos ver en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 14. El evangelismo en Jerusalén, el núcleo, el centro del evangelio que ellos predicaban en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, era que Jesús es el Cristo. Así ellos hacían el movimiento de la palabra. Todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ellos no cesaban, ellos no paraban, y esto era lo que predicaban, que Jesús es el Cristo. En la palabra que dice, han llenado a Jerusalén de esta doctrina. Han llenado a Jerusalén de esta doctrina. Nos confirma cada vez más que nosotros, los que hemos creído en Jesús como el Cristo, llenamos la tierra y vamos a llenar la tierra de la doctrina del Señor, que Jesús es el Cristo. Así vamos a hacer el evangelismo, así vamos a hacer el movimiento de la palabra. El movimiento de la palabra. Podemos ver que cuando vamos a un lugar, a una casa, debemos siempre testificar el evangelio de la Biblia. Y cuando esa persona decide seguir escuchando y decide seguir escuchando, debemos centrar una hora y un lugar exactamente y estar allí en ese lugar y a esa hora para hacer el movimiento de la palabra. Vamos a dar un estudio bíblico y ¿qué vamos a hablar? Jesús como el Cristo. Vamos a hacer una enseñanza a Jesús como el Cristo. Porque desde que demos la primera predicación hasta que demos la última predicación, es Jesús como el Cristo. Porque esto era lo que predicaba la iglesia primitiva todos los días, en el templo y de casa en casa. A Jesús como el Cristo. Para cuando venga el no creyente, o para cuando venga el creyente, o para cuando vengan los estudiosos, o para cuando vengan los discípulos, ahí van a estar escuchando el mismo evangelio. No hay nada diferente, no hay otra cosa diferente. Es a Jesús como el Cristo. Este es el núcleo de toda la Biblia, este es el núcleo del mensaje que proclamamos día tras día